El último de los amplificadores operacionales en sus configuraciones básicas es el amplificador restador. Muy importante porque nos permite comparar dos señales de entrada y amplificar su diferencia. Si las dos señales son iguales, entonces idealmente este comparador restador nos daría una señal cero. Vamos a ver cómo se analiza. La primera cosa que vemos es que no tiene una retroalimentación positiva, por lo tanto, en esta malla de entrada, lo que hay que hacer es calcular el voltaje en la terminal no inversora. Y esto es precisamente un simple divisor de tensión. Entonces, aplicando la regla del divisor de tensión, la resistencia R4 entre R3 más R4 multiplicado por V2 nos va a dar el voltaje en el nodo no inversor, aquí marcado como voltaje B. Y este voltaje B va a ser igual al voltaje A. Y el voltaje A, dado que tiene una retroalimentación a ese nodo, es una ecuación muy similar a la del amplificador inversor. Se aplica la ley de corriente de Kirchhoff a ese nodo inversor, entonces nos queda el voltaje de entrada menos el voltaje A sobre R1, sería esta corriente que atraviesa la resistencia 1, y dado que el amplificador operacional no acepta paso de corriente, la única manera es que vaya en esta dirección la corriente. Y por lo tanto, tenemos que la corriente en R2 es voltaje A menos voltaje de salida sobre R2. De aquí podemos nosotros despejar el voltaje de salida y nos queda pues R2 entre R1 por V1 menos, nos queda R2 entre R1 más 1 por el voltaje A. Si sabemos que los dos voltajes son iguales, al hacer la sustitución, vamos a obtener esta ecuación. Un término negativo para el voltaje 1 porque está entrando a la entrada inversora y uno positivo para V2. Sin embargo, está muy complicado ver la relación R2, R1, R4, R3 para poderla hacer. Entonces, una manera de hacerla más amigable es factorizando este término R2 entre R1. Lo tendremos como factor de, si aquí lo factorizamos, este nos queda como 1 y aquí nos queda exactamente el término al revés, R1 entre R2. Entonces, este paréntesis pasa al numerador de la ecuación y esta parte, si nosotros pasamos dividiendo a R4, es lo mismo que estar multiplicando este término. Por lo tanto, este R4 al estar multiplicando nos queda R3 entre R4 más R4, que es exactamente el denominador de este término. Por lo tanto, nuestro voltaje de salida ya nos queda de la manera, pues digamos, más amigable, más simple, que es esta ecuación. Aquí observamos que el factor que multiplica a B2, R2 entre R1, multiplicando al numerador 1 más R1 entre R2 y al denominador 1 más R3 entre R4, solo va a ser posible simplificarlo si R1 y R2, la división, es igual a R3 con R4, porque aquí nos queda 1 más cualquier cosa entre ella misma. Y por lo tanto, estos paréntesis se harían 1. Nos quedaría R2 entre R1 multiplicando a B2 y también multiplicando a B1. Por lo tanto, esta sería la ecuación de un comparador de voltaje con amplificación de R2 a R1. De nuevo, repito, solo si las resistencias R1 entre R2 es igual a R3 entre R4. Sin embargo, si además hacemos que R1 varíe igual a R2 o R3 varíe igual a R4, vamos a obtener también el mismo resultado. Vamos a asegurar que el voltaje de salida sea cero cuando los dos voltajes en la entrada sea cero. Si además las resistencias todas son iguales, entonces esto también se va a cancelar y se convierte el amplificador en un restador. ¿Cuál es el truco de un restador? Es con una comparación de voltaje en sus entradas, amplifica la diferencia y rechaza toda señal común en ambas. Aquí tenemos la simulación de un circuito restador. Estamos haciendo que R1 y R2 varíen igual que R3 y R4. De hecho, R3 y R4 son los factores de amplificación en este circuito y además estoy poniendo que la misma letra controle ambos potenciómetros. Como quiera que sea, los amplificadores de diferencia van a comparar dos señales en su entrada. Por lo tanto, las señales van a ser demasiado similares.
una señal de 10 kHz, un volt, y una señal de 10.1 kHz con también un volt. Este 0.01 kHz va a ser la diferencia entre las dos señales y observamos que por los 10.01 kHz una señal se desplaza respecto a la otra y por lo tanto la señal roja, la señal de salida, también cambia de forma de acuerdo a esa diferencia que se obtiene, siendo en este punto el máximo. Aquí se puede observar más o menos coinciden en el mismo punto del tiempo. Entonces, si a uno le restamos menos un volt, nos va a dar casi 2 volts, que eso es lo que estamos amplificando. También podemos elegir que sea la otra señal la que se mueva, moviendo nuestro trigger. En este caso es la triángulo, la señal 2, la que nos está quedando fija, y la senoidal es la que se está moviendo. Insisto, nada más estamos viendo con un trigger en el osciloscopio porque físicamente no se estaría moviendo la señal en los generadores de señal. Pero esta nos da una buena idea de cómo es que funcionan los circuitos de resta y comparación. Un circuito de resta muy común y de hecho ampliamente utilizado por sus aplicaciones es el circuito de instrumentación. Tenemos dos amplificadores en modo inversor que están amplificando la señal y una resistencia externa que es la que controla la ganancia de todo el amplificador. Aquí este es el amplificador de resta, completamente a la derecha, entonces toma las dos señales, las compara y su salida es proporcional a su diferencia, pero con una ganancia muy grande, además controlada por esta ecuación. Podemos construir un comparador o bien podemos comprar el comparador ya construido internamente. Cualquiera de las dos opciones nos va a dar pues el mismo resultado, casi, solamente que vamos a tener bastante más trabajo en armar y controlar todo lo que conlleva hacer un circuito de este tamaño, o bien, pues nada más usando un solo integrado, ponerle una resistencia para controlar su ganancia. Entonces, esta opción es bastante mejor que la anterior. Aquí está el generador de función 1, de nuevo 5 kHz, ahora con 100 mV, una señal verdaderamente pequeña. Lo mismo, 5.01 kHz con 100 mV pico, y las salidas de ambos circuitos las vamos a mostrar en la simulación. En rojo, la salida del circuito armado con 3 operacionales. En azul, la salida del circuito que ya nada más pues le controlamos ganancia con una resistencia externa. En el canal C estaría la señal roja, podemos ver su ganancia o bien su forma, y en el canal D también podemos ver. Son muy similares, siendo de una forma más pura en el circuito de la derecha. Lo mismo si escogemos la segunda señal, entonces se va a mover una respecto a otra, o bien la anterior respecto a la primera. Entonces, el amplificador de instrumentación nos sirve para cuando estamos haciendo uso de señales verdaderamente pequeñas, que casi pueden ser confundidas con ruido, y se pueden amplificar 50 100 veces solamente controlando un potenciómetro o una resistencia externa. Por último, también podemos hacer uso de nuestro Circuit Wizard para diseñar rápidamente un circuito restador. Entonces, herramientas, Circuit Wizard, Open Wizard, y aquí al elegir el amplificador de diferencia, nos permite agregar la fuente o bien quitarla, y entonces ajustar las resistencias del inversor y del no inversor, de tal manera que podamos verificar el circuito si se puede construir adecuadamente. Con un solo clic obtener el circuito diseñado listo para funcionar. Entonces, de esta manera tenemos pues la colección completa de los circuitos básicos de OPAMP, el inversor, el no inversor, los sumadores y el restador.